hoy no pudo venir, ahí estén orando por él. Si puedan, escríbanle para saludarlo, cómo está. Pero estén orando por él porque sí ha presentado muchas situaciones ahí en un paso al cielo, pero no dejemos de orar por ellos, por favor. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de esta noche. Y pues yo en la semana me compartieron un video de un testimonio de una persona que era una persona que la metieron desde muy pequeño al culto satánico. Y a mí me impactaba mucho, es un testimonio muy fuerte. Pero algo que me impactó es que cuando a mí me pasaron a hablar de Jesús, él, pues lógicamente, pues pasó por muchas situaciones de problemas, de demonios, de muchas situaciones. Pero pues le hablaron de Jesús, ¿no? Pero cuando él ya empezó a ser cristiano, él tuvo muchos problemas, pues en su vida, en su relación con Dios, hasta que pues tuvo que confrontar ciertas situaciones que traía de su pasado, en su pasado de niño. Él vivió en un hogar disfuncional, y lo que le pasó es que fue a vivirse con personas, con familia, donde hay unos primos de él mayores lo violaban todos los días, ¿no? Era algo muy feo, muy triste, y él creció con mucho coraje, mucho odio. Incluso cuando él comenzó, les digo que su vida como cristiano, él tenía esa carga, ¿no? Hasta que el pastor con el que él se reunía le dijo: ¿sabes qué? Te falta algo, y eso es que tienes que perdonar. Y lo que él hizo fue ir a donde vivía su familia, estos familiares. Tuvo que ir, no quería ir, pero él sabía que Dios le había llamado a perdonar, porque Jesús, así como él perdonó sus pecados, sus equivocaciones, pues él sabía que tenía que perdonar, porque eso nos llama al Señor. Entonces dice que lo hizo rápido, no entró en más detalles. Les digo: ¿saben qué? Los perdono por lo que me hicieron, que les vaya bien, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús, y vámonos. Y de ahí dice que él se quitó un gran peso de encima. Y esto es lo que vamos a ver esta noche, lo que es el perdón, la dicha del perdón. Y podemos darnos cuenta que cuando antes de conocer a Jesús estamos bajo ese dominio de pecado, ¿no? Estamos bajo ese dominio, ese control, que vivimos una vida pues monótona, vivimos una vida que tal vez no nos damos cuenta de lo que está mal, aunque a lo malo le llamamos bueno, y lo bueno para nada nos gusta, ¿no? Pero cuando conocemos a Jesús, vemos lo que él hizo en la cruz, vemos que nos cuentan muchas historias, hemos visto películas. Ahora el mes pasado, que fueron toda esta semana de la Pascua, del sacrificio de Jesús, pues nos permite recordar todo esto, ¿no? Pero si estudiamos muy a detalle todo lo que pasó, todo lo que vivió Jesús, todo ese sacrificio que él hizo, toda esa realmente golpiza que le dieron, ese sufrimiento que tuvo en esa cruz, nos damos cuenta que él pagó todas nuestras deudas. Y ¿sabes qué es lo más impactante? Que él nos perdonó, y él murió para darte perdón. Y ese perdón trae una reconciliación entre Dios y la humanidad. Porque si tú no conoces a Jesús, tú estás enemistado con Dios, y hay una guerra. Aunque tú digas: no, Dios es amor. Sí, pero si tú no has creído en Jesús, tú no lo has conocido, hay un distanciamiento, y Dios está peleado con la humanidad por esta situación. Pero Él nos amó tanto que buscó reconciliarse con la humanidad a través de Jesús. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias para que veamos un pasaje en Efesios. Si me acompañan ahí, Efesios capítulo 5. Para que veamos por qué es importante perdonar, por qué lo debemos de hacer, ¿no? Efesios 5, versículo 1. Y fíjate lo que dice aquí, lo que Pablo le está diciendo a estos efesios. Dice: sean, pues, ¿qué dice ahí? Imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí podemos ver que Pablo nos menciona que a quién tenemos que imitar. ¿A quién?
A Dios, ¿no? Entonces, nos dice que tenemos que imitar a Dios, tenemos que seguir su ejemplo, seguir el ejemplo de Jesús, seguir su camino, seguir su manera de actuar, su manera de vivir. ¿Y por qué? Porque dice que aquí, ¿qué somos? Hijos amados. Yo tengo hijos pequeños y si tú has tenido la oportunidad de ser papá, tú te vas a dar cuenta que cuando los niños son pequeños, ¿cómo son? Ellos imitan todo. Te dicen las mismas palabras, las mismas frases, y hasta te das cuenta que hasta su forma de ser, su forma de caminar también muchas veces es igual, ¿no? Y Dios nos llama a eso mismo, que nosotros tenemos que ser así, de ese tipo. Forma de caminar, forma de hablar, forma de actuar, forma de ser, forma de contestar. Entonces por eso nosotros tenemos que dar ese testimonio de que somos hijos de Dios, porque si no lo damos, ¿a quién estamos testificando? No al Padre, al Dios de la luz, al Dios del cielo, sino tal vez a otra persona. También nos menciona que debemos andar en ¿qué? En amor, ¿no? Nos dice, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Prácticamente es que nosotros debemos de dar ese amor. ¿Y cómo es dar ese amor? Pues olvidar las diferencias, ¿no? Porque vivimos una sociedad donde el mundo está viviendo prácticamente en guerra, en discusiones, en problemas. A mí me impacta ver luego que me meto a redes sociales y lo único que me salen luego videos de noticias de que se están peleando, de que hay riñas en las calles, de que la gente se está golpeando, de que chocaron, de que pasó esto, y hay o sea, es impactante ver cómo hay tanta violencia, hay tanto odio, hay tanto rencor, la gente ya no tiene misericordia, a los ancianos también les da igual, o sea, ya no respetan las canas, a los niños, a las mujeres, o sea, es triste lo que estamos viendo. Y Jesús nos dice que nosotros debemos de ser ese reflejo de amor. ¿Y sabes qué es lo más triste? A veces, ahorita estamos hablando de la gente de afuera, pero ¿qué pasa en la iglesia? Hay rencor en nuestra vida, hay problemas, hay dificultades que no nos permiten avanzar y que nosotros no estamos dando un ejemplo. Y tenemos que darlo, porque nos dice la palabra precisamente que Cristo nos dio ese ejemplo, un ejemplo de una vida sacrificial, una vida de amor. Porque acuérdense lo que Él vivió en la cruz. Sus amigos lo dejaron, gente de su propio pueblo lo estaba crucificando, hicieron una burla de Él en esa cruz, lo colgaron con ladrones a su lado y pasó muchas cosas. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que la primera frase que Él dijo, o la primera oración, cuando Él subió, fue elevado en esa cruz, ¿sabes qué fue lo que dijo? Se dirigió al Padre y le dijo, ¿sabes qué, Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos así, con las personas que están a nuestro alrededor, la gente de nuestro trabajo, amigos, familia. ¿Cómo somos? Hoy la gente así vive, peleada entre amigos, entre familia, incluso entre cristianos. A veces en la iglesia tú no le hablas a un hermano o una hermana porque te peleaste con él, porque tal vez te prestaste dinero, ya no te lo quiere pagar, o habló mal de ti o alguna otra cosa y ya no le hablas. Eso Dios nos llama a hacer, a estar peleados, porque a veces el orgullo puede más que cualquier situación. Pero yo te digo que, como dice la palabra, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero extiende su gracia, su favor a aquellos que son humildes, aquellos que dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa el orgullo, a mí no me importa que digas, yo soy el mejor, a mí no me importa que necesito que me perdonen, que necesito que me busquen. ¿Por qué no tú vas y lo haces? Y los que están casados es algo que pueden vivir todos los días. Yo vivo todos los días, no quiero decir que tenga problemas cada rato con mi esposa, pero a veces hay diferencias. Y tú lo experimentas porque hay una discusión, se pelean uno hasta porque uno aplasta la pasta dental de una forma y el otro de otra. Hasta por ese tipo de situaciones. Pero habrá que enojarse, habrá que odiarse, habrá que estarse peleando. O podemos decir, ¿sabes qué? Rompo con ese círculo, me acerco, arreglo las cosas. Y en la familia, o sea, es así. Principalmente en la familia, que es nuestro primer entorno. Pero ¿qué pasa más allá? Con nuestros vecinos,
con los amigos que conocemos, la gente en nuestro trabajo, la gente en tu escuela. ¿Cómo es así? ¿Cómo estamos viviendo ahí? Solamente muchas veces nos sentimos ofendidos, ¿no? Pero ¿cuál fue el ejemplo de Cristo? Él lo ofendieron, lo traicionaron. ¿Y qué vemos? Que Él no respondió de la misma manera, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿tú crees poder seguir su ejemplo? ¿Será muy difícil? ¿O realmente tu orgullo te lo impide? Yo te lo digo porque yo, gracias a Dios, Dios me ha permitido que mi orgullo se haga pomada. Pero yo era una persona muy orgullosa. Si no, acércate a mi esposa para que te cuente cómo era yo. Pero era muy orgulloso. Con mi familia también, con mi mamá, me peleaba mucho y no. Y eso es lo malo, que tú le das el lugar al orgullo y eso te impide avanzar. Y eso es muy triste. Y lo que vemos aquí en Efesios nos resalta que debemos de seguir ¿a quién? A Jesús. Seguir su ejemplo e imitarle. Y eso quiero que tú hoy también te lleves esto, ¿no? Que digas, ¿sabes qué? Yo tengo que ser un imitador de Jesús, un imitador en seguirle en todas las cosas. Y ahorita que estamos viendo específicamente acerca de perdonar. ¿Podemos perdonar a los que nos han dañado? ¿Cómo lo ves? Les contaba el ejemplo de este hermano. Tal vez no fue fácil. Fueron años de lo que él vivió. Y yo no sé qué te haya pasado a ti, hayas pasado por una situación tal vez similar, una situación peor. Pero tú estás dispuesto a perdonar. Dios quiere que perdonemos. ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó. Porque así como pasó este señor por esa situación, prácticamente le hicimos lo mismo a Dios. Adulteramos en contra de Él, le fallamos, lo lastimamos, lo escupimos. Tal vez no estuvimos ahí, golpeándolo, diciéndole de cosas. Pero él estaba llevando todo eso. Y todo lo que nosotros hemos hecho mal, lo estaba llevando ahí. Y él decidió ir en contra, no se enojó, no se empezó a pelear con la gente, ni nada de eso. Nosotros tenemos que ser de la misma forma. Y convertir todo ese enojo, toda esa amargura en liberación. En dejar que tu corazón no dé lugar al diablo, porque el diablo lo único que quiere es engañarte y decirte, no, tú tienes la razón, tú no pidas perdón, tú no perdones, te hizo mucho daño. Pero ahorita vamos a ver qué nos dice la escritura de todo esto. ¿Y qué pasa cuando la otra persona insiste en hacernos daño? Tal vez ya la perdonaste, tal vez dijiste ya no hay ningún problema, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si vuelve a pasar alguna situación? ¿Lo tendré que volver a perdonar? Vamos a la Biblia, allá atrásito en Mateo 18, a unas palabras que dijo Jesús. Mateo 18, versículo 15. Y fíjate, esto es importante. Dice, por tanto, Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si alguien te ha hecho algo mal, sobre todo dentro de la iglesia, ¿qué dice? Ve y repréndelo, tú y él, solos, arréglate. Ve esa situación. Si te oyere, ¿qué dice? Has ganado a tu hermano. Él se dio cuenta de esa situación. ¿Qué dice el verso 16? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que sean en boca de 2 o 3 testigos y conste la palabra. O sea, que haya testigos. Vean cómo va subiendo. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenlo por gentil y publicar. Versículo 18. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí yo estoy en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice hasta 7. Es curioso que de este nombre, anteriormente a ellos habían dado una regla, sobre todo los judíos, de dar solamente perdón 7 veces. Por eso Pedro lo dice. Pero fíjate lo que dice Jesús. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún que hasta 70 veces 7. ¿Cómo la ves? Ahora vamos a revisar todo esto que leímos a detalle. Vemos que Dios nos dice cómo debemos de perdonar. Jesús nos está detallando. Y eso es algo que tú y yo debemos de practicar. Primeramente dice que tú vayas y le reprendas, que tú te arregles. Dice también que si insiste en hacer esa situación, ¿qué dice? Que te busques un testigo, alguien en la iglesia, que te acompañe, que te vea y que vea. Y si él insiste aún en hacer algo malo contra ti, ¿qué dice? Ve y dilo a la iglesia, a los líderes, a la gente, a los pastores, a los ancianos, para que esta situación se exponga. Y si él aún no hace caso, ¿qué dice? Simplemente considéralo como una persona incrédula. Por eso dice que lo consideres como un gentil o un publicano. Simplemente, si no hace reprensión, quiere decir que Jesús no ha tocado su corazón. Entonces, simplemente tratarlo así, ¿no? Nos habla también de atar y desatar en la tierra, en el cielo. Esto precisamente habla de la disciplina que hay en la iglesia y que es importante dentro de la iglesia que haya esa confrontación, que no podamos permitir el pecado, no podamos permitir ese tipo de situaciones. Y esto es confirmado, como dice ahí, que dice que lo que ates en la tierra se va a ir atado en el cielo. Entonces va a ser confirmado precisamente en el cielo. Y esto es muy importante porque quiere decir que la guía, la presencia de Dios va a estar ahí. Quiere decir que esto no es algo aislado. ¿Sabes que hay problemas ahí en la iglesia? No, pues ya no importa, no pasa nada, Dios no interfiere. No, claro que sí. Dios no puede permitir que situaciones así pasen. Por eso nos está diciendo cómo hay que actuar. Y por eso dice que Él reafirma la disciplina. Él no permite estas situaciones. Y es la autoridad que Dios da a las personas, a los servidores, a la gente que está arriba, para no permitir este tipo de situaciones. Y dice también que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Esto es muy importante, porque cuando tú estás reunido, cuando tú estás haciendo este tipo de situaciones, tú debes de vivir confiado en que estás con Dios. Porque no solamente decir, vete, vamos a reunirnos, claro, ahí está Dios, pero también es de cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a reprender, cuando vamos a hablarle a alguien de esta situación o resolver los problemas dentro de la iglesia, como lo estamos viendo. Y lo muy importante, lo que le dice Pedro, ¿cuántas veces debemos de perdonar? ¿Hay un cierto número? No. Aquí Jesús precisamente está diciendo que hasta 70 veces 7, es decir, las necesarias, las que tú tengas que pasar. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Veamos esta historia que nos cuenta Jesús en el versículo 23. Dice, por lo cual, ahí mismo en el capítulo 18, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado,
toda aquella deuda perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo ven? Jesús nos da esa enseñanza del perdón. ¿Cómo nos da esa enseñanza? Por medio de esta historia. Nos dice primeramente que hubo un rey. ¿Cómo es un rey? Una persona que tiene autoridad, que tiene control, soberanía, y viene a cobrar una deuda de 10,000 talentos a un deudor. Y como no pudo pagar, dice que tenía que vender todo, incluso tenía que ser esclavo. En ese tiempo era muy común que cuando uno tenía deuda, sobre todo en el pueblo de Dios, tú podías endeudarte, y si ya no tenías cómo pagar, tú podías ser una persona que sirviera al otro, como un tipo de esclavo, más o menos, o un sirviente. Pero había ciertas reglas, no siempre podías estar así. Entonces, él pasa esto y dice, ¿sabes qué? Pues tienes que darme a tu familia, a tus hijos. Pero él le ruega, ¿no? Que precisamente le perdone. Pero este ejemplo de este rey nos muestra cómo es Dios. Así Dios llega a nuestra vida. ¿Cómo llega? A cobrar la deuda. Porque nosotros estamos en deuda por el pecado que hemos hecho día a día. Tenemos esa deuda del pecado hacia con Dios. Pero ¿sabes qué pasa cuando viene el rey y nos dice, ¿sabes qué tú me debes? Sabemos que la paga del pecado, ¿qué es? Dice Romanos 9:23, muerte, ¿no? Entonces, ¿qué merecemos? La muerte. Entonces, debemos eso, tenemos una deuda que no podemos pagar. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos o pagar esa deuda que tenemos con Dios. Nada. Solamente Dios la pudo pagar a través de ¿quién? De Jesús. No hay nada que tú puedas hacer, tú puedas actuar, tú puedas vivir, quieras hacer. No se puede más que a través de la sangre de Jesús. Y esto es muy importante que nosotros veamos, porque nos estamos dando cuenta que al vivir en independencia de Dios nos hemos hecho acreedores de una deuda. Cuando tú vives independiente de Dios, cuando sabes que yo no quiero hacer tu voluntad, o toda la gente que tú le predicas, le hablas de Jesús y te dice, sabes que no me interesa, no quiero, todas esas personas están sumando a su cuenta deuda por el pecado. Y va a haber consecuencia, y hay consecuencia de nuestros actos. Pero lo que vemos aquí, como nos cuenta esta historia, dice que este rey, ¿qué pasó? Dice que el siervo estaba postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, ayúdame, yo te prometo que te voy a pagar todo. ¿Y qué pasa? El rey se daba cuenta, y yo creo que él sabía perfectamente que no le podía pagar. Así Dios es con nosotros. Dios sabe que no podemos pagarle. Por eso dice que como este señor, fue movido a misericordia. Y dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, no me pagues, ¿no? Le soltó, le perdonó la deuda. ¿Y esto qué refleja? Ese amor de Dios que tiene para ti y para mí. Un amor que es incondicional, un amor que no busca ventaja, ¿no? Vemos que el amor de Dios está aquí presente en esta historia. Él se movió a misericordia y así Dios nos ha perdonado. Ha mostrado su misericordia dando a su propio Hijo para salvarnos. Y vemos que, como dice, si quieren ya no lo busquen, pero dice en el Salmo 103 que misericordioso y clemente es Dios. Él es misericordioso. Dice, es grande en misericordia y lento para la ira. Dios es un Dios que muestra su misericordia y Él quiere que nosotros la vivamos, la recibamos. Dios nos ha perdonado a través de ¿quién? De la obra de Cristo, de lo que Él hizo.
Y en el verso 28 nos dice que este personaje ya había sido perdonado, ya estaba feliz, estaba disfrutando de la misericordia, de la gracia de este personaje, de este rey. Pero veamos qué pasó. Dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Él mismo tenía una persona que le servía, que le debía ¿qué? 100 denarios. Era mucho menos de lo que el otro le había perdonado. Y haciendo de él, ¿qué dice? Le halagaba diciendo, págame lo que me debes. Buscó cobrarle, el deudor le pidió que tuviera misericordia, pero ¿qué pasó con este personaje? No quiso. Dijo, ¿sabes qué? No, me debes dinero y te meto a la cárcel. Este hombre no quiso extender misericordia y buscó hundir a su deudor. Ahí como un dato cultural, dice que un talento equivalía a 6,000 denarios. Era un salario de 6,000 días. Entonces 10,000 talentos equivaldrían a 60 millones de denarios. Mucho dinero, ¿no? Muchas horas de trabajo. Entonces vemos que a él se le perdonó una deudota muy, muy grande, ¿no? Pero ¿qué pasaba con este personaje? No le quiso perdonar una deuda más pequeña. No quiso extender misericordia y buscó hundir a ese deudor. Lo metió a la cárcel. ¿Y cuántas veces nosotros no perdonamos a aquellos que nos han hecho algún mal? Quiero ver las manos de ustedes que me digan si Dios les ha perdonado algo a ustedes. ¿Sí? Creo que todos, ¿no? Todos aquí. Dios nos ha perdonado algo. Entonces, ¿a ti quién te ha dado la capacidad o la facultad de no perdonar? ¿Tenemos derecho a no hacerlo? ¿Somos acaso semejantes a Dios? Para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero, no te perdono. ¿Quiénes somos? Yo te pregunto eso. Y analiza tu corazón. Hoy Dios quiere entrar en lo más profundo de tu corazón y traerte a esa persona, a alguien que tú tienes en tu corazón, que lo odias, que no lo has perdonado. Y hay que hacerlo. Yo les voy a dar mi ejemplo. Yo, cuando empecé mi juventud, bueno, ya cuando ya era más un joven y un poco más adulto, me empecé a volver a reunir. Me reuní en la iglesia, pero había algo que no me dejaba avanzar. Algo como yo les contaba en el ejemplo de este hermano, de este testimonio que oí. Yo tuve un problema con un familiar y nunca lo resolvimos. Yo viví molesto, nos distanciamos años, hasta que un momento que yo fui a como una especie de retiro, así le llaman, un fin de semana donde tú te dedicas pues a adorar a Dios, hay predicaciones, hay tiempo de adoración, tiempo de convivencia, tiempo de ministración. ¿Y de qué crees que hablaron? En un tiempo ya casi al final, del perdón. Y fue un momento que a mí sanó mi corazón. Todo ese odio, ese rencor que tenía hacia esa persona, hacia ese familiar, Dios lo sanó. Fue algo muy impactante porque me pusieron con una persona que casi era de la edad, también un hombre, y pues hablamos, ¿no? Y yo, ¿sabes qué? Perdóname, y así me solté, me empecé a llorar y todo eso, y Dios sanó mi corazón, ¿no? Eso me ayudó a seguir hacia adelante en mi relación con Dios, porque yo sentía que había algo, y Dios así hoy quiere ver en ti. Tal vez hay algo que no te deja avanzar en tu relación con Dios. Y muchas veces es la falta de perdón. Y lo tienes que hacer. Y sabes que no solamente eso. Dios permitió que con el paso del tiempo pudiera buscar a este familiar y hablar con él. Pero sabes que yo ya no fui en una, ¿cómo decirlo? Enojado, molesto. Escuché, oí, ¿sabes qué? Yo ya le pedí perdón a Dios, ya te perdoné, ya no hay ningún problema. Nada más hay que arreglar las cosas, porque eso también hay que hacer, mi hermano, mi hermana.
Tú tienes que arreglar las cosas. Y si tú hiciste algún daño, hay que remediarlo. Porque no decía, ya te perdoné y ya no. Acuérdense lo que les contaba de este ejemplo de esta persona. Él tuvo que ir. No lo fueron a buscar. Ay, ¿sabes qué? Perdóname, te hicimos mucho daño. Él fue. Y muchas veces Dios te ha dicho o me ha dicho, ve y busca y perdónalos. No busca que te perdonen, que te hablen, que te llamen. Tú ve, habla, perdona. ¿Qué hizo Dios? Él no tenía que hacer nada para salvarnos. Pero ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué? Ahí va mi hijo, ahí va el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo se los mando a ustedes, aunque ustedes estén peleados conmigo, enojados, no quieran saber de mí, me rechacen, me nieguen. Ahí les va mi hijo. ¿Para qué? Para que se restaure esa relación. Él nos buscó, por eso dice la palabra primera de Juan, que Él nos amó primero. Dios nos amó primero a ti y a mí. ¿No puedes tú amar a aquel que te hizo daño? Decirle, ¿sabes qué? Yo quiero perdonarte. Y eso es lo que nos muestra este ejemplo. En el verso 31 nos dice que el Señor se enteró de lo sucedido y le preguntó a este siervo suyo, ¿por qué no actuó de la misma forma? Y yo quiero preguntarte eso a ti. ¿Por qué tú no actúas de la misma forma? ¿Por qué no podemos perdonar? ¿Qué somos nosotros? Como decíamos hace un rato. ¿Y qué pasó? Él no extendió misericordia, no hubo perdón. ¿Y qué dice? Que fue entregado a los verdugos, ¿no? Y fue echado a la cárcel para pagar la deuda. Al no perdonar, este hombre tuvo que pagar todo lo que debía, ¿no? Cuando no perdonamos, tenemos que pagar la deuda. La deuda y las consecuencias que han traído todo esto. Y quiero decirte algo. Así como vemos que este rey cómo actuó con este siervo. Él se enojó, ¿no? Porque ¿sabes qué? ¿Por qué no hiciste lo que yo hice contigo? Y Dios nos está diciendo eso. ¿Por qué tú no haces lo que yo hice contigo? Y él se enojó. Y vemos que Dios así se enoja también con el que no perdona. Debemos hacer lo mismo que Dios hizo por nosotros, extender misericordia. Y como leíamos en un principio en Efesios, ¿qué decía en Efesios? ¿Alguien se acuerda? Ser imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Dios como sus hijos amados. ¿Tú quieres imitar a Dios? Hay que seguir su ejemplo. Y de este caso es de perdonar. ¿Acaso no somos imitadores de Dios? Muchas veces decimos, somos cristianos, amo a Dios, decimos que le seguimos. Pero cuando viene la verdadera manera de demostrar lo que decimos, no lo va a perdonar, ya estoy cansado de él. Nos hacemos como este personaje que estamos viendo, como este deudor. No damos misericordia de la gran misericordia que Dios nos ha dado. Necesitamos perdonar, y eso quiero decirte, necesitas perdonar, así como Dios nos ha perdonado. Y yo quiero que ya para que terminemos, ponte de pie, deja de tu Biblia, y quiero que cierres tus ojos, cerramos los ojos, no porque queramos sino más que algo especial para que tú medites con Dios. Y quiero que tú medites en tu corazón lo que hoy Dios ha hablado a tu vida. Y si tú tienes en tu corazón un enojo no resuelto, una falta de perdón, pide a Dios que te ayude a perdonar. Tal vez han sido cosas muy feas que te han hecho en tu vida. Yo no sé, tú sí lo sabes, Dios lo sabe. Pero es momento de pedir perdón.
Porque así como nosotros fuimos muy terribles con Dios, Él nos perdonó. Y medita de dónde Dios te sacó, medita cómo eras tú antes, todas las cosas terribles que hicimos en contra de Dios, y que Dios te ha perdonado, te ha extendido su mano y dice: ¿sabes qué, hijo mío? No te preocupes, ya fue pagado todo eso en esa cruz. Pero así como Él te ha perdonado, es momento de que tú perdones, de que tú, a veces creemos que el perdonar va a hacerle un bien a la otra persona, pero quiero decirte que es todo lo contrario. El tú dar perdón, el tú perdonar, sana tu corazón. Entonces Dios quiere hoy sanar tu corazón, y que todo eso que imposibilita que tú tengas esa buena relación con Dios, hoy quede sanada. Entonces quiero que pienses en esto, vamos a orar. Y ora por esa persona. Ora por esa persona, y si tú tienes oportunidad de hablarle, de acercarte, hazlo. Termina con esta situación. No estoy diciendo que hagas una amistad ni nada de eso, pero hay que perdonar, hay que buscar y sanar tu corazón. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, esta noche, por tú hablarnos, Señor. Cuán grandioso es perdonar, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, que tú nos perdonaste a través de lo que hiciste tú, mi Señor Jesús, en esa cruz. Fuiste golpeado, fuiste burlado, Señor, fuiste difamado, te quedaste solo, te clavaron en esa cruz siendo totalmente desfigurado, y tú rogabas al Padre para que tuviéramos perdón. Y te damos gracias porque esa oración ha sido contestada y sigue siendo contestada, porque en tu sangre somos perdonados. Te damos gracias por ese perdón, esa misericordia que tú has extendido hacia con nosotros, mi Dios, a través de la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a que si hay alguna persona que no hemos perdonado, alguna situación, Señor, ayúdanos a perdonar. Sana hoy nuestro corazón, Señor. Permítenos ser esos imitadores de ti, Señor, siguiendo tu ejemplo, siendo como esos hijos amados tuyos, Señor, y extendiendo esa misericordia de la cual tú nos has dado, Señor. Te pedimos que quites toda raíz de amargura de nuestros corazones, Señor. Cualquier resentimiento, odio, orgullo, Señor, que pueda haber en nuestro corazón. Y hoy queremos entregarte a ti todo esto, Señor, para que tú sanes nuestra vida y podamos extender esa misericordia con la que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor, y ayúdanos, Señor, porque sabemos que incluso no solamente se queda que nosotros perdonemos, sino que vayamos y arreglemos las cosas. Ayúdanos, Señor, a no darle lugar al diablo, Señor, que quiere decirnos que estamos bien, que puede haber orgullo en nuestra vida, que no merece, que no estamos, no somos capaces, Señor, de perdonar. Pero tú has enseñado que sí podemos perdonar, Señor, y quita todo orgullo de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, y permítenos, Señor, también ser instrumentos tuyos, Señor, para que podamos perdonar a otros, Señor, y que la gente también pueda conocer del perdón que tú nos has dado. Recibe tú la gloria y la honra, Señor. Te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Señor, que ha sido bueno en nuestras vidas.